Muchas gracias a Jean-Pierre Tillet, quien es martiniqueño y del Comité Ejecutivo de la Asamblea de los Pueblos del Caribe. También un dirigente político en Martinica que propugna por la independencia de esa colonia francesa. Aquí está también Ramón Cardona, cubano, y secretario en América Latina de la Federación Sindical Mundial. Ellos están en nuestro país asistiendo a la conferencia sobre la Asamblea de los Pueblos del Caribe. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuáles son los objetivos de esta Asamblea de los Pueblos del Caribe? Bueno, buenos días a todos. Yo pienso que hay que hacer un poco de historia de la Asamblea del Pueblo del Caribe, porque eso salió primero de una reunión de sindicatos del Caribe y que buscaron una forma de reforzar el movimiento sindical y vino la idea de buscar formas de estrechar los lazos entre los países, entre los pueblos del Caribe. Y la primera estaba prevista en 93, pero es ahí cuando se empezó a organizar eso se dio cuenta de las dificultades del Caribe, porque había problemas de idioma, de transporte, de todo para ir de una isla a la otra. Por fin se pudo hacer eso en 94, la primera asamblea tuvo lugar en agosto de 94 en Trinidad y Tobago. Y entonces después el objetivo fue de buscar una forma de mantener los lazos, las relaciones, los intercambios entre todas esas organizaciones que participaron en la primera asamblea, porque había gente del campo, campesinos, religiosos, sindicatos, partidos políticos, movimientos feministas y todo eso. Entonces era buscar formas, jóvenes, buscar una forma para que esa gente que se encuentran después pueden desarrollar intercambios a nivel del Caribe. Y entonces se planteó bueno, en los primeros tiempos era previsto 2, 3 años, cada 2, 3 años, reunir toda esa gente de nuevo y eso fue. Y entonces después hubo otras asambleas en República Dominicana, en Cuba, en Haití, y en Barbados y en Curazao. Y ahora va a ser la séptima aquí de nuevo en República Dominicana. Hay que decir que se organiza eso también del punto de vista de los idiomas. Porque como yo decía, en el Caribe se habla francés, se habla inglés, se habla español, se habla holandés, se habla holandés, Deutsch. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso para organizar, para equilibrar, si se puede decir, todo eso. Es por eso que si usted ve que se hace en país donde se habla español, otro que hablan francés, creol, otro... Se va rotando sí, para que todo el mundo... Para que todo el mundo participe. Sí. Y el objetivo hoy es de organizar, estamos aquí para preparar la asamblea, que es la séptima en octubre, perdón, aquí en República Dominicana. Va a ser aquí en octubre. Aquí en octubre, por eso que estamos haciendo ahora la reunión del Comité Ejecutivo para preparar toda la organización. Lo que hay aquí es una reunión del Comité Ejecutivo. Ahora. Sí. Que empieza hoy. Sí. Okay. Y los países que participan en ese Comité Ejecutivo son Cuba, sí, Trinidad y Tobago, sí, Barbados, Haití, Curazao, Martinica, Puerto Rico, Guyana, Venezuela, sí, y naturalmente República Dominicana. Entonces, por eso que nosotros vamos a ver con los camaradas de República Dominicana los temas, la organización, los proyectos, los objetivos. Ya se puede decir que el objetivo principal sería hoy de lograr reunir aquí representantes de todos los países del Caribe. Si logramos eso ya va a ser un éxito porque estamos en una situación difícil en el Caribe para todos los pueblos. Para todos los pueblos. Entonces, ¿Y quiénes vendrían, a quiénes representarían los delegados que participan en esa asamblea? Como yo decía, populares. Así, todas las organizaciones que en el Caribe participan en las luchas o tienen proyectos del bienestar del pueblo del Caribe. Hay importantes niveles de organización en el Caribe, de la gente, de los trabajadores. Sí, porque como yo le dije que hay, por ejemplo, hay distintas organizaciones feministas, ecológicas, religiosas,
y todo eso. Entonces, estamos buscando una posibilidad que toda esa gente pueda participar. No en todos los países, en algunos países hay un comité de la APC, como hay uno aquí que está preparando eso, no en todos los países, pero lo que queremos es buscar formas de llegar hasta que eso tenga interés para todo el mundo, hasta que sea una organización aislada de mujeres en un país, y ya tenemos contacto con ellos para que ellos puedan participar. Sí. A nivel de trabajadores, ¿cuál es la situación que tenemos en la región? Bueno, antes que todo, un saludo al programa que cumple 30 años Muchas de gracias. ejercicio de su responsabilidad. Además me han informado muy escuchada también en República Democrática, en República Dominicana esta formación de radio. Sindicalmente también forma parte de esta Asamblea de los Pueblos organizaciones sindicales del Caribe que intentan participar como parte del pueblo caribeño en las actividades que desarrolla la Asamblea de los Pueblos del Caribe. En particular, en el caso de República Dominicana, hay organizaciones nuestras, están aquí como organizadoras de la preparación del Comité Ejecutivo, la Unión de Trabajadores Cañeros, los compañeros de FENATRANO, ASONAIN, que es la organización de las enfermeras y demás, que están también contribuyendo al desarrollo de este encuentro, en preparación del encuentro de octubre, precisamente porque tienen la opinión de que la Asamblea de los Pueblos del Caribe es un esfuerzo para tratar en la diversidad, encontrar una unidad en la acción, al menos una unidad en la acción. Esa diversidad es aparente porque los problemas que afectan a los trabajadores en el Caribe son comunes para toda la población caribeña, para todos los trabajadores caribeños. En el Curazao, que fue la Asamblea de los Pueblos del Caribe anterior, hubo un encuentro junto con el encuentro de la Asamblea de los Pueblos del Caribe, un encuentro sindical. Participaron más de 12 organizaciones del Caribe, que es algo importante en las condiciones del Caribe. Y ahora, nuestra presencia aquí, hemos sido invitados por el Comité Ejecutivo a participar en su reunión porque precisamente perseguimos el objetivo de que exista también esa reunión, en aras, en la búsqueda de encontrar un sindicalismo, un encuentro de sindicalistas que quieren desarrollar la confrontación sindical, no la concertación sindical. La Federación Sindical Mundial surge precisamente con el objetivo de la conciencia que tenemos de que la burguesía nunca va a regalar nada a los trabajadores, sino hay que arrancárselo. Y la historia de las luchas obreras demuestra que efectivamente es así. Y por lo tanto, convocamos a la lucha, a la confrontación para tratar de obtener esos frutos. Aquí en República Dominicana, recientemente, precisamente ayer, por el auspicio de FENATRANO, se creó un local de la Federación Sindical Mundial, local que pensamos que es importante tener local, pero más importante que tenga vida, que no se nos llene de telarañas, y que podamos ahí dar conferencias que tengan que ver con los intereses de los trabajadores dominicanos, que tengan que ver también con la defensa de los derechos de los trabajadores dominicanos, que podamos dar cursos de formación sindical y que contribuya a que efectivamente el movimiento sindical de lucha, de clase, el combativo, tenga una presencia cada vez mayor aquí en República Dominicana, como lo fue históricamente. En República Dominicana el movimiento sindical clasista fue uno de los principales países que tuvo la Federación Sindical Mundial en épocas anteriores, y ese rescate de esa presencia sindical combativa es la que nosotros aspiramos a poder contribuir en República Dominicana, y es lo que también tratamos de auspiciar en esta Asamblea de los Pueblos del Caribe. Sí, ayer un catedrático haitiano, el señor Camil, ¿verdad? Sí. Presentó una conferencia, Los pueblos del Caribe frente a la crisis del sistema capitalista y las nuevas agresiones. ¿Ustedes se sienten identificados con ese abordaje de la problemática de los pueblos del Caribe? ¿O qué ustedes entienden que son los principales problemas a enfrentar? Yo puedo decir que en el Caribe se encuentran todas las posibilidades de lucha, pero de explotación, de dominación que puede existir en el mundo. Y también hay las luchas
que en los pueblos del Caribe, en los países del Caribe, de los pueblos que hoy están luchando contra el colonialismo, por ejemplo, es el caso de Martinica, el caso de Puerto Rico o de otras islas que como dependen de los Estados Unidos, como Islas Vírgenes, o de Inglaterra, o de Francia y de Holanda también. Es decir, que ahí vemos que hay una excepción en el Caribe, que es Cuba, donde hubo la Revolución Cubana, que no tiene la dominación del imperio, de los imperialistas, de los capitalistas o de los colonialistas. Pero todos los países están bajo esa presión. La línea de la Asamblea del Pueblo del Caribe es luchar contra, pero muchos temas que ya discutimos, contra el imperialismo, contra el capitalismo, contra el colonialismo, contra el racismo, contra la discriminación en general, contra la discriminación sexista y todo eso. Y también para los derechos de los pueblos indígenas que hasta hoy existen en algunos países. Entonces, para nosotros, todo lo que afecta a los pueblos nos interesa. Y tenemos que buscar formas también de desarrollar la integración de los pueblos del Caribe con el transporte, porque eso no aparece, uno no se da cuenta. Pero viajar en el Caribe no es fácil. Es más fácil viajar. Y carísimo, y carísimo. Viajar del Caribe. Vivimos así, disgregados. Sí, son muchas barreras. Sí. Usted mencionaba ahorita el idioma. Sí. Es una barrera. El transporte pero es otra barrera. Porque siempre estamos hacia Estados Unidos, América del Norte o hacia Europa, porque eso es resultado del colonialismo, como yo decía, que son países de Europa o Estados Unidos que tienen colonia. Y siempre buscaron cómo aislar a cada uno sus territorios hasta llegar a guerra a veces contra los otros pueblos del Caribe. Entonces nosotros tenemos que buscar una forma también para que el Caribe sea una zona de paz, una zona donde la gente pueda vivir sin todos esos problemas que conocemos hoy. Y además tenemos algunas cosas comunes en el Caribe. El mar Caribe es común a todo el Caribe. Desde el punto de vista ecológico, no se puede decir que esta isla, porque aquí usted en un país más o menos grande, voy a decir, y un poco lejos, pero allá en las Antillas Menores, uno se ve de un país, de una isla se ve a la otra. Entonces, cuando es un problema ecológico, no puede decir que no me interesa estar del otro lado. No. Y también nosotros el clima, porque esto es circunstancias de vida, tiene efecto sobre la vida de los pueblos. Entonces, eso que tenemos, lo que tenemos que es nuestro, porque también las raíces, hay raíces africanas, hay raíces de India, por ejemplo, si tomas el caso de Guyana o de Trinidad y Tobago, tiene, entre comillas, la mitad de raíces africanas, la mitad de raíces indias. Entonces, hay también lo que quedó como herencia de los pueblos indígenas que había. Entonces, todo eso lo tenemos en común. Y por eso que nosotros pensamos que en la Asamblea de los Pueblos del Caribe, después hay el problema económico, el problema social, pero también hay el problema cultural, el problema educacional, problemas de deporte. La pobreza, sí. la pobreza. No, la pobreza es una cosa que es, pero yo quiero hablar de lo que tenemos que buscar formas de integración al nivel cultural, al nivel de todo eso, para desarrollar, claro, para apoyar. Y la primera integración, el primer paso, ¿no sería aunar esfuerzos para que, por ejemplo, contar con embarcaciones que conecten estas islas? Les voy a decir un ejemplo. Ajá. Primero quiero decir que la base del trabajo de la Asamblea del Pueblo del Caribe es la solidaridad entre los pueblos del Caribe, para llegar a una integración de los pueblos. Pero esta cuestión que la primera asamblea, cuando nos dimos cuenta de las dificultades que había, pensemos en la primera asamblea ya, buscar si no había una forma de hacer un barco, salir de Cuba y pasar para todo, porque Cuba está arriba y Trinidad y Tobago está en el último abajo. Entonces, y la asamblea era en Trinidad y Tobago. Buscaba un barco que iba a hacer toda la isla, saliendo de Cuba y recuperar toda la gente de ahí para llegar a Trinidad y Tobago. Pero eso es un proyecto, pero no pudimos lograrlo. Es difícil. Caramba. Esta integración que se refería a Jean-Pierre para nosotros es un tema de vida o muerte.
porque la presencia no solamente del colonialismo, sino también del neocolonialismo y del neoliberalismo en todos los pueblos del Caribe, como sucede en América Latina y el Caribe, y se impone también en el mundo, necesita la unidad de los pueblos precisamente para enfrentar esa realidad. Si los efectos que está teniendo esta explotación del capital en la región de América Latina y el Caribe no se opone con la integración de los pueblos, realmente nosotros no estamos en condiciones de poder sobrevivir desde el punto de vista, solamente desde el punto de vista ecológico. Ya es una realidad que eso tenga que realizarse. Y entonces a nosotros nos alegra mucho de que uno de los esfuerzos principales que se plantea la Asamblea de los Pueblos del Caribe es el tema de la integración. La semana pasada terminó en La Habana precisamente el encuentro de la Asociación de Estados del Caribe, y una de las preocupaciones esenciales era la que tú te referías, que era relacionada con la transportación. Buscar acciones, medidas. Nosotros mismos en los esfuerzos como Federación Sindical Mundial para trasladarnos a las diferentes islas del Caribe. Para trasladarse los seres humanos, ¿verdad? Claro. Los habitantes del Caribe, y también trasladar los productos que se podrían intercambiar. En el encarecimiento de los precios. Tiene que ver con que tú ir a Surinam, tienes que ir a Trinidad y Tobago para poder ir a Guyana, que está al lado de Surinam. Entonces ya por ahí te das cuenta de cuánto se puede, te tiene que gastar para poder... Y ni hablar de aquí a las otras regiones del mundo. Sí. No veo a Jamaica metido ahí. No, porque no es miembro del comité ejecutivo, pero hay en la primera asamblea, en la secretaría de la preparación de la primera asamblea, había 2 representantes. Porque Jamaica, había Cuba, un representante sindical y una mujer que representaba al movimiento de mujeres de Jamaica. Sí, Antigua, Santa Lucía. Sí, ellos participan. Sí, participan. ¿Cuál es la agenda de octubre? Bueno, la vamos a definir ahora. Pero ustedes tienen algunas ideas ya de cuáles son los puntos clave que deben de discutir. No, es verdad que, como yo dije, hay en general, pero hay temas. La migración. Subtemas. Eso que es subtema, porque nosotros pensamos que cuando se habla de integración hay que hablar en global de todo eso, pero después hay que buscar dónde están los problemas cruciales. Los puntos comunes, además, los puntos comunes. Todos los días. El problema de la migración es muy importante porque usted sabe que de Haití o, por ejemplo, República Dominicana, hay mucha gente de República Dominicana y de Haití que viven, por ejemplo, en Martinica. Nosotros somos una colonia francesa hasta hoy y tenemos que funcionar con el gobierno francés que decide de todo. Sí. Pero, por ejemplo, en Martinica... ¿Hay muchos dominicanos en Martinica? Bastante, bueno, yo voy bastante dominicanas y pocos dominicanos, es una realidad. Pero mujeres sí. Y nosotros tenemos una asociación, hicimos una asociación en Martinica de ayuda a la gente del Caribe, de los migrantes del Caribe. Y la mayoría de la gente con los cuales tenemos contacto, porque tienen problemas, son haitianos y dominicanos. Y como dice dominicanos, porque hay muchos que vienen que no vienen con caminos legales, quiero decir, es decir, después tienen problemas de papeles que no están... De documentación. De problemas de documentación y todo eso. Y entonces, ellos, hoy se puede decir que busquemos, trabajemos con ellos, y ellos ahora tienen una asociación de los migrantes de República Dominicana, allá en Martinica. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces también de los haitianos tienen también uno. Y nosotros trabajamos con ellos, sobre todo para ayudarle en los problemas de documentación del punto jurídico, de ayuda. Bueno, cuando tiene problemas nosotros le vamos a ver con abogados para que no le expulsan y todo eso. Entonces, es un trabajo de todos los días. Esta asociación de solidaridad del Caribe, que lo llamamos. Y entonces, eso, el problema de inmigración es un problema importante. Por ejemplo, hay países donde hay una inmigración, bueno, allá en Martinica también hay más haitianos que dominicanos, pero en Guadalupe también, en San Martín también, hay muchos dominicanos, pero mucho más también haitianos. Y en Guyana Francesa también hay bastante. Y nosotros ahí tenemos que buscar formas, porque y en la misma idea de la Asamblea del Pueblo del Caribe, por ejemplo, nosotros discutimos con los dominicanos y los haitianos para que participen con su asociación en el carnaval de allá.
Entonces tiene el grupo de los dominicanos, sí. el grupo de los haitianos. ¿Qué población tiene Martinica? 400.000 habitantes. 400.000 habitantes. Es un territorio también pequeño. Sí. Sí, muy 1.000 pequeño. kilómetros cuadrados. 1000 kilómetros cuadrados. Wow. Muy 1000 poco. kilómetros. 400.000 allá adentro. Y hay otras islas mucho más pequeñas todavía. Sí, hay muchas que más pequeñas. Bueno, nosotros somos muy pequeños, pero hay muchas que son mucho más pequeñas. pequeñas. Porque sí tengo a Barbados. Tocan Caicos. Sí, no, eso es algo, ahí eso, islitas. Minúsculo. Pero te voy a hablar de países que, bueno, que se sabe que sean Dominica, Santa Lucía, San Vicente, Barbados, Granada. Antigua. Todo eso, antiguo, todo es más chiquito que Martinica. Sí, sí. Somos chiquitos, pero hay más chiquitos. Bueno, Cuba sí es grande. Sí, Cuba sí es grande, más la grande. mayor Y isla. Cuba, no podemos dejar de preguntarle sobre la situación de los trabajadores en Cuba a propósito de todos los cambios que se están experimentando. Me dicen que Cuba está llena de turistas ahora. Bueno, yo provengo del movimiento sindical cubano, pero no ejerzo como tal ahora, no estoy en la Federación Sindical Mundial, pero soy cubano y vivo en Cuba. Y efectivamente estoy al tanto de eso que tú planteas. Realmente se mantiene por parte del pueblo cubano la voluntad de continuar construyendo el socialismo. La realidad de los trabajadores cubanos es totalmente diferente a la que lamentablemente tienen muchos de los otros países caribeños que nos rodean o con los cuales tenemos vínculos y relaciones. Es un movimiento sindical que tiene posibilidad de voz y de participación efectiva dentro del gobierno, dentro de lo que ocurre en el país. No hay nada que afecte a los trabajadores que no sea discutido con los trabajadores, valorado con los trabajadores. Y no estoy hablando de los trabajadores, sus representantes, sino los trabajadores en la base. Si hay algún cambio en la legislación laboral, esta es discutida, valorada con los trabajadores. Y eso es un aval muy importante para que también yo tenga interés en participar en eso que se va a hacer y en comprensión, porque tengo comprensión de eso que se ha hecho, porque me lo explicaron y tuve el voto a favor de que ocurriera eso que se tomó la decisión de hacer en un momento determinado. Por lo tanto, en ese sentido ya es un contraste grande con la realidad de los otros trabajadores del Caribe, de América Latina y el Caribe. Y por ejemplo, los paladares, ¿cómo funcionan? ¿Son empresas familiares o tienen que contratar trabajadores? Hay diferentes alternativas, hay también cooperativas que están surgiendo, pero en los paladares, que son negocios privados, ellos están obligados a contratar trabajadores sobre la base de las mismas leyes laborales que existen en el país. Okay. Y tienen garantía de seguridad social. Todo trabajador por cuenta propia tiene garantía de la seguridad social, que eso no se conoce en América Latina y el Caribe, que eso existe, un trabajador que tiene independencia económica y que tenga garantía de la seguridad social. Hay cerca de medio millón de trabajadores por cuenta propia en Cuba. Medio millón. A partir de las paladares, y las paladares es una de las manifestaciones. Hay también diferentes tipos de servicios. ¿Qué otras cosas han ido servicios surgiendo? menores a la población, peluquería, barbería, cosas de ese tipo, transportación, taxi. Con carros privados, en fin, toda una serie de servicios fundamentalmente a la población. Y las cooperativas están surgiendo, por ejemplo, en el sector de la construcción, se ha ido desarrollando cooperativas no agropecuarias, porque hace años ya que tenemos... Pero ¿cómo funcionan esas cooperativas de la construcción? ¿Es para la gente hacerse su propia vivienda o algo así? ¿Para obtener una vivienda? Es para los trabajadores, porque se dar están construyendo muchas obras en Cuba. ¿Perdón? Se están construyendo muchas, sobre todo hoteles. Sí, en Cuba se ha dinamizado. Pero el objetivo fundamental de esa cooperativa está dirigida a qué? Es hacer contratos para hacer construcciones de todo tipo. Ah, Puede ser vivienda de una persona particular o puede ser esto que tú señalabas, que el Estado quiere hacer algún tipo de actividad y contrata a esa cooperativa para poder realizar ese trabajo. Pero lo esencial es que los trabajadores tienen plena garantía, igual que la tuviera un trabajador que fuera estatal, a los efectos de la seguridad social y de las leyes laborales que rigen en el país. sí. Ya. Bueno, Se nos ha terminado el tiempo y ya comenzaron a hacernos señas. Vamos a agradecerle a Jean-Pierre del Comité Ejecutivo de la Asamblea de los Pueblos del Caribe, quien está aquí con nosotros, y a Ramón Cardona, quien es cubano y secretario general para América Latina de la Federación Sindical Mundial. Ellos dos, como ya ustedes han oído, van a participar en una reunión del Comité Ejecutivo de esta Asamblea de los Pueblos. Es una organización que va a celebrar ahora su quinta asamblea. Séptima asamblea.
acá con la participación de representantes de varios países del Caribe. Bienvenido a República Dominicana. Muchas gracias. Y éxito en sus actividades. Y le esperamos vernos en octubre en la ¿Cómo asamblea. no? Gracias.